Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que sinceramente me tiene completamente cautivada y creo que a ustedes también les va a atrapar. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de dos personas cuyas vidas, a pesar de las miradas externas y los juicios, demostraron que el amor tiene una fuerza inigualable para derribar barreras. Hablamos de la siempre radiante Demet Özdemir y su relación con Can Yaman. Sé que muchos de ustedes han seguido de cerca sus carreras, sus proyectos y por supuesto su conexión. Hoy quiero que desmenucemos juntos cómo el amor, en su forma más pura y poderosa, parece haber vencido a todos los juicios y expectativas. Si son nuevos por aquí, les invito de corazón a que se suscriban, activen la campanita para no perderse nada, porque aquí siempre tenemos contenido que les hará pensar, sentir y sobre todo, disfrutar. Es un tema que siempre genera mucho interés, ¿verdad? Las relaciones de figuras públicas, los rumores, las especulaciones, pero en este caso, hay algo más. Hay una historia de conexión genuina, de cómo dos personas, bajo el escrutinio constante, encontraron un refugio en el otro. Demet Özdemir, una actriz que ha conquistado corazones con su talento y carisma, y Can Yaman, un actor que ha sabido ganarse un lugar en la industria con su presencia y dedicación. Sus caminos se cruzaron como suele suceder en el mundo del espectáculo, y de esa interacción, nació algo que muchos vieron nacer y que hasta hoy, sigue dando de qué hablar. Lo intrigante de esto no es solo la fama que los rodea, sino la aparente fortaleza de su vínculo ante la adversidad, ante esa presión de ser siempre perfectos, de encajar en moldes que a veces no son los suyos. Cuando hablamos de juicios, ¿a qué nos referimos exactamente? Creo que en el caso de Demet y Can, los juicios vienen de muchos frentes. Por un lado están las expectativas del público, que a menudo idealiza a las celebridades y proyecta en ellas sus propias fantasías. Por otro están los comentarios malintencionados, las críticas destructivas, los que buscan siempre el lado negativo. Y por supuesto están los juicios de quienes piensan que una relación entre dos personas tan expuestas no puede ser auténtica, o que está destinada a fracasar. Pero la verdad es que en cada relación, y más aún en una tan mediática, existen desafíos. Lo que hace que una relación sea especial es la forma en que se enfrentan esos desafíos, y en el caso de Demet y Can, parece que encontraron en el amor una fuerza que les permitió superar cualquier obstáculo. Pensemos en sus inicios. Se conocieron trabajando como suele suceder. La química en pantalla es algo que a menudo trasciende la ficción, y en su caso, esa chispa pareció ser muy real. Los rumores comenzaron a circular como era de esperar, pero ellos, al principio, mantuvieron un perfil bajo. Sin embargo, las evidencias, las miradas, los pequeños gestos, hablaban por sí solos. Era difícil ignorar la conexión que existía entre ellos. Y ahí es donde empieza la parte fascinante de esta historia, la valentía de vivir un amor a la vista de todos, enfrentando las miradas y los murmullos. No es fácil, especialmente cuando se trata de tu vida privada, de tu corazón. Can Yaman, conocido por su carisma y su forma de ser apasionada, y Demet Özdemir, con su dulzura y su profesionalismo, formaban una pareja que muchos encontraban irresistible. Pero como mencioné, las relaciones públicas son un campo minado. Había quienes los apoyaban incondicionalmente viéndolos como la pareja perfecta. Otros, más escépticos, esperaban a que surgiera algún problema, a que la burbuja reventara. Y luego estaban aquellos que por diferentes motivos criticaban aspectos de su relación, de sus vidas personales, o incluso de su compatibilidad. El escrutinio se intensificaba con cada aparición pública, con cada fotografía compartida, con cada entrevista concedida. Las redes sociales, que a menudo son un amplificador de emociones y opiniones, se convirtieron en un escenario donde se debatía apasionadamente sobre cada detalle de su noviazgo. Lo que más admiro de cómo manejaron esta situación es su aparente capacidad para enfocarse en lo que importaba, su conexión. En lugar de dejarse consumir por los rumores o las críticas, parecía que encontraban fuerza el uno en el otro. Las entrevistas donde se les preguntaba sobre su relación, aunque a veces podían ser incómodas, les daban la oportunidad de reafirmar lo que sentían, de defender su vínculo. Y creo que esa autenticidad, esa honestidad en sus respuestas, fue lo que terminó conquistando a muchos. No se trataba de dar declaraciones grandilocuentes, sino de transmitir una sinceridad palpable, un afecto mutuo que se reflejaba en sus palabras y en su lenguaje corporal. Era evidente que se comunicaban en un nivel más profundo que el superficial. Pensemos en la cultura.
En muchos países, y especialmente en Turquía, donde sus carreras despegaron, las relaciones de las celebridades son un tema de gran interés. Hay una expectativa de que las figuras públicas mantengan una imagen determinada, y cualquier desvío de esa norma puede ser objeto de críticas. Sin embargo, Demet y Can, a su manera, demostraron que el amor no entiende de protocolos ni de expectativas ajenas. Simplemente es. Y cuando es real, tiene una fuerza propia. Esta fuerza se manifiesta no solo en la resistencia a la presión externa, sino también en la capacidad de construir un espacio propio de felicidad y entendimiento mutuo. Además, es importante recordar que ambos son artistas. Viven de su imagen pública, de su capacidad para conectar con el público a través de sus personajes. Y aunque eso puede ser una ventaja, también los expone a un escrutinio mayor. Cada paso que dan, cada decisión que toman, es analizada. Y en el caso de su relación, esto fue especialmente intenso. Hubo momentos en los que parecía que la presión era insoportable, que los juicios externos intentaban erosionar lo que ellos habían construido. Las comparaciones con otras parejas de la industria, las especulaciones sobre sus intenciones, las polémicas inventadas o exageradas, todo formaba parte de un torbellino mediático que pocas parejas podrían soportar. Pero, ¿qué es lo que realmente vence a los juicios? Es la convicción. Es la seguridad en uno mismo y en la persona que se ama. Es la capacidad de discernir entre la opinión pública y la verdad de tu propio corazón. Demet y Can, a lo largo de su relación, parecieron demostrar que poseían esa fortaleza. No se dejaron definir por lo que otros decían, sino por lo que sentían. Y esa es una lección invaluable para todos nosotros. La convicción interna a la confianza en la validez de los propios sentimientos se convierte en un ancla fundamental en medio de la marea de opiniones ajenas. Recuerdo haber visto entrevistas donde se les notaba cómplices, donde sus miradas se buscaban, donde sus palabras transmitían un cariño genuino. Y eso, más allá de los titulares y los rumores, es lo que realmente importa. Es la conexión humana, la comprensión mutua, el apoyo incondicional. El amor, en su forma más pura, es un escudo contra las adversidades, un faro que guía en medio de la tormenta. Esa complicidad no se forja en un día, sino que se cultiva a través de experiencias compartidas, de conversaciones honestas y de un profundo respeto por la individualidad del otro. Y es que al final del día, todos deseamos sentirnos comprendidos, apoyados y amados por quien somos. Para Demet y Can, esa búsqueda de autenticidad en su relación, a pesar de la exposición, fue clave. No se escondieron, pero tampoco se dejaron llevar por el ruido exterior. Mantuvieron su foco en lo que era importante para ellos. En lugar de ceder a la presión de conformarse a las expectativas, eligieron honrar sus propios sentimientos y construir una relación basada en la verdad de lo que vivían. Sus proyectos individuales también siguieron floreciendo, lo que demuestra que si bien su relación era pública, no eclipsó sus carreras. De hecho, creo que el apoyo mutuo que se brindaban pudo haberles dado un impulso adicional. Cuando tienes a alguien a tu lado que te entiende, que te anima, que celebra tus éxitos y te consuela en tus fracasos, el camino se vuelve mucho más llevadero. El éxito profesional y la felicidad en la pareja no son mutuamente excluyentes, de hecho, pueden alimentarse mutuamente cuando existe una base sólida de amor y respeto. Ahora bien, la vida da muchas vueltas y las relaciones evolucionan. Lo importante es el legado que dejan, las lecciones que transmiten. Y en el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, creo que nos enseñaron una valiosa lección sobre la fuerza del amor verdadero. Nos demostraron que cuando hay autenticidad, cuando hay respeto y cuando hay un profundo cariño, los juicios externos pierden su poder. Su historia no es solo sobre dos estrellas de televisión, sino sobre la universalidad de los sentimientos humanos y la capacidad del amor para florecer incluso en las circunstancias más desafiantes. Es fácil dejarse llevar por las apariencias, por las opiniones ajenas, por las redes sociales, donde todo parece ser perfecto o terriblemente imperfecto. Pero la realidad de una relación se vive en la intimidad, en los pequeños gestos, en las conversaciones profundas, en la complicidad silenciosa. Y en ese espacio, Demet y Can parecieron encontrar un refugio sólido. Este refugio íntimo fuera del alcance del juicio público, es donde se fortalece el vínculo y se nutre la autenticidad de la relación. Así que si nos preguntamos cómo el amor venció a los juicios en su caso, creo que la respuesta está en su valentía, en su autenticidad y en la fortaleza de su conexión.
No permitieron que las expectativas externas dictaran su felicidad. Eligieron vivir su amor a su manera, y en esa elección residió su mayor triunfo. La valentía de ser uno mismo y de amar a quien uno sea sin importar las presiones sociales, es una forma de empoderamiento que resuena en muchas personas. Y esto nos lleva a una reflexión importante para cada uno de nosotros. ¿Cuánto peso le damos a la opinión de los demás en nuestras vidas, en nuestras relaciones? ¿Nos permitimos ser auténticos, o sentimos la presión de encajar en moldes que no nos pertenecen? La historia de Demet y Can es un recordatorio de que lo más valioso es lo que sentimos en nuestro interior, y de que el amor, cuando es genuino, tiene el poder de superar cualquier barrera, incluso la de los juicios. Nos invitan a cuestionar nuestras propias limitaciones y a priorizar la autenticidad de nuestros sentimientos sobre la aprobación externa. En resumen, hemos explorado cómo la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, a pesar de la intensa atención mediática y los inevitables juicios, parece haber sido un testimonio de la fuerza del amor. Hemos hablado de cómo la autenticidad, la valentía y la profunda conexión entre ellos les permitieron navegar por las aguas a veces turbulentas de la fama y la opinión pública. Su historia nos enseña que al final, lo que realmente importa es la verdad de nuestros sentimientos y la fortaleza de nuestro vínculo, sin importar lo que otros digan o piensen. Han demostrado que la verdadera conexión trasciende las fronteras de la fama y el escrutinio público, y que el amor, cuando es auténtico, posee una resiliencia asombrosa. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el amor puede realmente vencer a todos los juicios? ¿Tienen alguna experiencia similar que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que sigamos creciendo juntos. Hasta la próxima.